A lo largo de la historia, la religión ha desempeñado un papel fundamental en la vida de las distintas civilizaciones y pueblos. Aunque existen diferentes doctrinas, algunos elementos son comunes a muchos grupos, entre ellos la fe en una entidad superior, la realización de rituales sagrados y en algunos casos esta famosa creencia. Hoy, en su programa ¿Y tú tienes miedo?, hablemos de la reencarnación. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Comparta esta transmisión para llegar a más gente. Saludos muy especiales a toda la gente de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Saludos muy especiales también para la gente de la Unión Americana. ¿Qué le parece si comenzamos? ¿Cuál es el concepto de reencarnación? En primer lugar, hay que entender que los conceptos cambian en función de la religión, la cultura y la época histórica. En términos generales, la Enciclopedia Británica define la reencarnación como el renacimiento de un individuo después de la muerte corporal, ya sea la conciencia, la mente, el alma o alguna otra entidad, en una o más existencias sucesivas. El concepto se encuentra en diversas creencias como el hinduismo, el budismo, el jainismo, religión originaria de la India, o el espiritismo en Brasil, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, no existen fuentes oficiales con el número exacto de religiones o doctrinas que han incorporado la reencarnación a sus creencias. Según ciertas creencias, los humanos pueden reencarnar en animales, contrariamente a lo que muchos pueden pensar. La reencarnación no siempre se considera algo exclusivo de los humanos. Británica informa que dependiendo de la tradición, se cree que los animales e incluso las plantas pueden reencarnarse, aunque no necesariamente en la misma especie. Un ejemplo citado por la publicación es el pueblo Venda, un grupo étnico que vive principalmente en un territorio en la frontera entre Sudáfrica y Zimbabue. Según Británica, el pueblo Venda cree que cuando una persona muere, el alma permanece cerca de la tumba durante un breve periodo de tiempo y luego busca un nuevo lugar de descenso y descanso u otro cuerpo. Este puede ser humano, mamífero o reptil. Bueno, pues obviamente hay algunos casos de reencarnación muy llamativos que despiertan la curiosidad y hacen preguntarse si existe realmente este fenómeno. La reencarnación es la creencia en la que una persona que ha muerto biológicamente comienza una vida en un otro nuevo cuerpo. Este pensamiento ha existido en la humanidad desde los tiempos más remotos en la mayoría de las religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Y bueno, pues obviamente esta noche en su programa ¿Y tú tienes miedo?, pues tenemos historias de reencarnación. Ponga mucha atención, suba su volumen, pues mándenos sus saludos, coméntenos de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana. Recuerde que aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo?, el que manda es usted, y usted puede decidir qué tema tocamos en nuestro siguiente programa. Bueno, pues vámonos con la primera historia de reencarnación. Es acerca de Gus Ortega, que reencarna a su abuelo con tan solo 18 meses. Este pequeño crío comenzaba a balbucear palabras típicas de su abuelo, a pesar de que nunca lo llegó a conocer. Ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. En un momento dado, el niño se acercó a su padre y le dijo: «Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal». Asimismo, una tarde en la que estaban viendo fotos antiguas, Gus fue capaz de reconocer a su abuelo en una de ellas y decir: «¡Oh, mira, mira! ¡Ese soy yo!». Actualmente el caso está llevado por el reconocido doctor Jim Tucker. Vámonos con la siguiente historia. Bueno, pues Ian Hagerdon reencarna a un policía asesinado.
Este chico de tan solo 6 años afirma ser un policía muerto en acto de servicio por un disparo mientras intentaba atrapar a unos delincuentes en una tienda. Lo curioso es que este policía fue su abuelo. Ian, sin saber nada sobre su familiar, también soltó algunas frases como: cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué, cuando su madre se disponía a darle una cachetada. Qué interesantes historias, ¿no lo cree? Vámonos con la siguiente. Pues esta historia se llama la historia de Dilushka Nisanka, reencarnación de una niña fallecida. Uno de los casos más controvertidos que se recuerdan, la chica decía una y otra vez que sus padres no eran los verdaderos y que ella había muerto cerca de Dambulla, ahogada en un río. Su historia fue publicada en los periódicos y rápidamente un hombre llamado Ranatunga afirmó que esa historia era la de su hija muerta. Los dos se encontraron y la chica parecía pues haberlo reconocido, además de los lugares en los que solía rondar la chica fallecida. Vámonos con la 4. Bueno, tenemos alrededor de 15 historias de reencarnación esta noche tocando este tema tan interesante, que pues la ciencia siempre está en contra de estas creencias. Sin embargo, hay muchos datos, muchas pruebas que muy probablemente sea verdad, no solamente lo de las vidas pasadas, sino también la reencarnación. Vámonos con la siguiente. Bueno, tenemos a Cameron Macaulay, reencarnación de un niño fallecido. Este chico de 6 años de edad era un apasionado del dibujo. Un día pintó una casa muy parecida a la que se encontraba en la bahía. El muchacho decía que era su antiguo hogar, en el que vivía con su antigua madre. Cabe destacar que pues no paraba de hablar sobre su antigua vida, contando anécdotas en aquella bahía. Incluso en cierto momento llegó a decir que su padre se llamaba Shane Robertson. Un día decidieron acudir a la famosa casa. Cuando Cameron entró, este se sintió apenado debido a que su madre no estaba ya viva. Él esperaba encontrársela ahí. Desde entonces los padres del pequeño Cameron no tenían dudas de que se trata de la reencarnación de un miembro de la familia Robertson. Bueno, pues no me lo va a creer usted, pero también tenemos historias de reencarnación que nos remontan a épocas antiguas, ¿eh? Así es que vámonos con la siguiente historia. Se llama James Leininger, que pues prácticamente es la reencarnación de un militar de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que se trata del caso más documentado sobre reencarnación. Justamente lo comenta en el libro Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot. Detalla claramente la historia de James Leininger, un chico que desde pequeño mostraba una increíble obsesión por los aviones. A medida que iba pasando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que decía: ¡avión en llamas! ¡Avión en llamas! ¡No logro salir! También hablaba de que él fue en otra vida un piloto de caza que murió en Iwo Jima, pues lugar al que estaba destinado junto a su amigo Jack Larson. Curiosamente, Jack Larson existió y efectivamente pertenecía a un escuadrón de Iwo Jima en la que murió una sola persona, James Houston Jr. ¿Es esta la verdadera identidad del pequeño? Sus declaraciones y relatos parecen ser muy concisos. Seguimos con la siguiente historia de reencarnación. Bueno, pues tenemos también lo que viene siendo la historia de Selmils Tustumus, reencarnación de un esposo muerto. Este chico turco afirmaba que su verdadero nombre era Selim Fezli, un hombre que murió hacía ya 50 años en una casa vecina. Sin duda, esto era algo que extrañaba a su madre, puesto que tenía sueños con un hombre que decía llamarse Selim. Cuando Tustumus cumplió los 4 años, acudió a la casa donde residía Selim para hablar con su viuda,
con la que pues recordaron detalles de su vida pasada con total exactitud. El caso es llevado actualmente por el reconocido doctor Ian Stevenson. Seguimos. Bueno, en nuestra historia 7 de reencarnación tenemos a Jeffrey King, reencarnación de un general de la guerra civil. Y pues se dice que cuando Jeffrey King visitó la zona donde sucedió la batalla de Antietam, se le vinieron a la cabeza las palabras del general John B. Gordon durante aquella lucha. Su parecido físico es innegable, algo que se corroboraba con marcas de nacimiento idénticas entre los dos. El caso lo lleva actualmente el doctor Walter Semig. La 8. Nuestra historia 8 se llama Lucas. Suba su volumen. Lucas, reencarnación de un muerto en un incendio. Curioso caso de un chico de Cincinnati, Estados Unidos, en el que recordaba una vida anterior en Chicago. En ella decía ser una mujer afroamericana que murió en un incendio cuando intentaba saltar por la ventana. El chico parecía estar en lo cierto, pues en 1993 una mujer afroamericana murió en un incendio en Chicago mientras intentaba saltar por la ventana. Lucas llegó a afirmar llamarse Pam en la otra vida. En aquel incendio hubo una fallecida de nombre Pamela. Increíble historia, ¿eh? Vámonos con la 9. Discúlpeme, bueno, pues en la historia número 9 de pues vidas pasadas, reencarnación, tenemos la historia de Nazish al-Danaf, reencarnación de un libanés adulto. En este caso, Nazish pues no dijo en ningún momento la persona exacta de la que se trataba, pero sí comenzó a dar datos precisos sobre su antigua vida. Amaba el whisky y los cigarrillos y hablaba de un amigo mudo y manco que murió en un tiro. Los padres sorprendidos acudieron a hablar con Asad Kadash, un hombre sobre el que el muchacho solía hablar. Tras una conversación, pues afirmó con datos verídicos todos los datos que Nazish aportaba. Bueno, pues yo quería hacer un pequeño paréntesis esta noche en su programa Y tú tienes miedo, este tema tan interesante de la reencarnación, vidas pasadas. Bueno, pues como lo comentaba al principio del programa, mucha de la ciencia siempre se ha encargado en comentar y en decir que después de la muerte ya no hay nada, fallece el cuerpo y pues realmente muere todo, ¿no? Ya no existe un más allá. Hay gente que también ha tenido la oportunidad de regresar de la muerte, han visto el túnel, han visto la luz al final del camino, han tenido la oportunidad también de, según comentan los testigos, pues estas personas han tenido la oportunidad de, pues, no solamente percibir, sentir, tener la presencia de Dios. Entonces, la ciencia y mucha gente no cree en este tema tan interesante de la reencarnación. Piensan que pues no existe nada, no hay vida después de la muerte. Sin embargo, pues hay muchas pruebas, muchos testimonios de que al parecer sí, pues reencarnamos, y supuestamente dentro de todas estas teorías muy probablemente pues esa luz que vemos al final podría ser la de un hospital, ¿no lo cree? Y volvemos a nacer. Podría ser, ¿no? Bueno, vámonos con la historia 10. Tenemos la historia de Ruprecht Schultz, reencarnación de un empresario. Cuando un hombre montó un negocio de lavandería, comenzó a tener visiones y recuerdos sobre una supuesta vida pasada en la que también creó una empresa de madera. También recordó que acabó pues suicidándose tras caer en la quiebra. Bueno, pues se dice que dicha vida sí existió y se comprobó que Ruprecht estaba recordando la vida de Helmut Kohler, muerto por suicidio en 1887 tras realizar unas operaciones que pues se saldaron con un resultado desgraciadamente negativo. Vámonos con la siguiente.
Tenemos la historia de Shankar, que pues se dice que fue una reencarnación de un niño raptado y asesinado. Nada más al aprender sus primeras palabras, Shankar comenzó a tener comportamientos extraños. Afirmó vivir en una antigua casa y el pequeño mostraba una especie de cicatriz en el cuello desde su nacimiento. Y él siempre hablaba de que había sido degollado. La historia parecía cuadrar con la de Muna, un chico que 6 meses antes fue raptado y degollado por sus secuestradores. La historia quedó corroborada cuando Shankar reconoció a los padres de Muna. Oiga, qué fuerte, increíble historia. ¿Tenemos más? Vámonos en la 12, Vamos con la historia 12, discúlpeme. Bueno, vámonos con la historia de Badur Bomjan, reencarnación de Buda. Este chico de 18 años asombraba por mostrar las cualidades atribuidas a Buda. Un día decidió sentarse a meditar en un hueco de un árbol y por muy increíble y surrealista que parezca, permaneció un total de 10 meses sin moverse en absoluto. Ni comía, ni bebía, ni se movía. Los más religiosos piensan que se trata de la reencarnación realmente de Buda. Muy bien. Siguiente historia, Jenny Cockell, reencarnación de una joven irlandesa. Esta mujer de origen británico no paraba de soñar con el nombre de Mary Southon. Tal era su obsesión que decidió hacer terapia, algo que le ayudó a conocer incluso hasta la partida de matrimonio de la mujer. Tras esto llegó a ir a Malahide, una pequeña ciudad cerca de Dublín, donde conoció que la mujer existió de verdad y murió a los 21 años antes de que ella naciera. Increíble historia de esta chica irlandesa. Vámonos con la 14, Sai Baba, reencarnación de diversas personas. Bueno, pues con tan solo 13 años, este chico ya era un ícono en todo el mundo por sus increíbles afirmaciones. Decía que se encontraba en su segunda reencarnación y que fue un fakir musulmán que murió en el año de 1919 para posteriormente volver a la vida en otro cuerpo distinto. Cabe destacar que también comentaba que tenía poderes sobrenaturales. En nuestra historia número 15, hemos llegado al final de las historias de reencarnación más importantes, más impactantes de toda la historia. ¿Cómo se la está pasando? Comparte esta transmisión para llegar a más gente, mándenos sus saludos, sus comentarios. Saludos muy especiales también, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde Monterrey, Nuevo León, México. Pues saludos muy especiales a todas las personas que son de otras partes de la República. Si usted es de otro país, si ustedes también es de la Unión Americana, bueno, pues mándenos sus saludos, Y para tantito antes de ya seguir con la siguiente historia, con la última, bueno, pues yo quiero comentarle a toda la gente que si usted tiene algún tipo de material, una fotografía, un video, se sabe alguna leyenda, una historia, que guste compartirla con nosotros para que más adelante salga en uno de sus programas de ¿Tú tienes miedo? Pues mándenos un inbox aquí a la página de Borrachos y con todo gusto la presentamos, le mandamos saludos, lo mencionamos, Ok, seguimos, vámonos con la historia de Virginia Tinge. Bueno, es reencarnación de una mujer irlandesa. En unas sesiones especializadas de hipnosis, esta chica estadounidense afirmó ser una mujer que vivió hace más de 100 años. Ella hablaba con un perfecto acento irlandés, a la vez que daba detalles de su vida pasada. Afirmaba llamarse Bridie Murphy, residente en Cork y casada con Sean Brian Joseph McCarthy. Esta historia pertenece a mediados del siglo XX, la cual levantó pues una gran expectativa y consiguió que la gente comenzara a interesarse por el tema de la reencarnación. Bueno, vamos a explicar lo que sabemos hasta el momento de este tema. Hicimos la tarea, hicimos una buena investigación para tratar de explicarle a todos pues qué significa todo esto, esta teoría que existe. Hay muchas pruebas, muchos testimonios y pues vida después de la muerte
y la reencarnación. Somos energía. Se dice que cuando una persona muere, su cerebro sigue vivo durante 7 largos minutos. Durante este tiempo, el cerebro recrea los recuerdos, reproduciéndolos en un estado similar al sueño. De este modo, el individuo ve toda su vida por delante. El tiempo se mueve de forma diferente cuando se está despierto que cuando se sueña. Así, 7 minutos pueden parecer 7 minutos o pueden parecer un siglo. Conforme vas creciendo, empiezas a olvidar tu vida pasada y te enfocas en la vida que tienes. Sin embargo, pequeños recuerdos se quedan en tu memoria causando los famosos déjà vu. Al morir nos desprendemos de todo aquello que nos apega a lo físico, nuestra identidad, nuestra cultura o nacionalidad, nuestras creencias, nuestro género, nuestros bienes materiales, nuestro ego, todas esas capas de programas que durante tu vida hicieron que se escondiera tu verdadero ser, manando amor a través de tu conciencia. Bueno, pues una vez te despides de todo esto y te das cuenta de lo que realmente eres y pues lo que es realmente importante, más de lo que te llevas. Obviamente es el fruto de la reconciliación y el encuentro con uno mismo. Eres amor y en esos instantes te sientes libre. La vida es energía, siempre es permanente, es una energía vibrante y la muerte es transformación. Nuestro cuerpo fue hecho de material, fuego, aire, agua y tierra. Somos hechos de material terrestre. Lógico que es un estuche o un vehículo para transitar la tierra, el cual ya cuando nuestro espíritu retorna a donde tiene que retornar, este estuche volverá a cada elemento, al fuego, el agua, a la tierra, pero no muere. Solamente se transforma, es una transición. Si no quieres regresar aquí nuevamente engañado o en planetas prisión similares o en peores condiciones, solo tienes que despertar tu conciencia y tener todo el conocimiento esotérico, ya que este es el verdadero conocimiento espiritual para la liberación de la luz o espíritu. Morir y volver a casa de forma natural es nuestro verdadero cometido, reposar, limpiarnos de todo lo vivido y encarnar por decisión propia y libre. Esta será solo una opción propia, tomada de forma libre y voluntaria dentro de nuestra eterna e infinita existencia. Bueno, pues se cree que cuando morimos, la luz al final del túnel es la luz de otro hospital y ahí estamos naciendo de nuevo. La única razón por la que salimos llorando es porque recordamos toda nuestra vida pasada. Lloras por el hecho de que moriste y perdiste todo. Bueno, pues, ¿qué se siente al morir? Luz al final del túnel y la imagen de los seres amados. Profesionales de la Universidad de Michigan avanzaron en el monitoreo del cerebro al momento del fallecimiento e hicieron descubrimientos sorprendentes. Quizás uno de los misterios más grandes de la humanidad. ¿Es acaso el momento de la muerte? Incluso es más secreto ese instante de partida que la muerte misma. Por eso científicos de la Universidad de Michigan intentaron descifrar qué se siente al morir a partir de pruebas de laboratorio. El informe publicado por la BBC se basa en la actividad cerebral de unas ratas de laboratorio a las que se monitoreó mientras morían. En torno a eso se registró que los mamíferos, a pesar de no tener latidos cardíacos ni respiración, aumentaban su actividad cerebral global. Mostraron también niveles de ondas gamma bajo diferentes circunstancias a las que tienen las ratas durante el estado normal de vigilia. De hecho, estaban más sincronizadas en todo el cerebro. Los científicos vincularon esta información con estudios anteriores sobre la percepción consciente de las personas, por la que se planteó la posibilidad de que el cerebro humano no está inactivo del todo cuando morimos. Otro trabajo similar de 4 años atrás en el Imperial College de Londres también generó coincidencias con la sensación de trascendencia del tiempo y el espacio.
y una especie de unidad con objetos y personas cercanas. ¿Qué se siente al morir? En el último adiós, el cerebro se pondrá en marcha y producirá alucinaciones como la luz al final del túnel o el recuerdo de los seres amados. Esa ventana temporal se producirá tras el paro respiratorio y posteriormente el paro cardíaco. Ahí la actividad del cerebro disminuye de 4 a 6 minutos. Después, obviamente quedará dañado irremediablemente. A la muerte cerebral, es decir, cuando ya no se registra actividad neuronal, la sigue la pallor mortis, la palidez que ocurre a los 15 o 20 minutos posteriores a la muerte. A esta le sigue el livor mortis, una coloración rojiza, amoratada de las partes del cuerpo debido a una acumulación de la sangre en esas zonas. Poco después, la temperatura corporal desciende hasta el nivel del ambiente algor mortis, pero nunca se estará más frío que el medio que lo rodea. 2 horas más tarde, los cambios químicos en los músculos causarán rigor mortis, el estado de rigidez, del latín rigor, e inflexibilidad en las extremidades del cuerpo. Bueno, pues de 24 a 36 horas después del deceso, la rigidez es invencible, pero a partir de las 36 horas, la rigidez desaparece paulatinamente. Finalmente, empieza la descomposición y los colores y olores que la acompañan. Obviamente, consecuencia de las bacterias que oxidan la hemoglobina y producen metano y propano que infiltran todo el cuerpo y lo inflaman. Increíble pues explicación de lo que sería el por qué se dice que ven pues la luz al final del camino. Muy interesante lo que nos cuenta esta historia, esta investigación, acerca de que muy probablemente tal vez podría ser que esa luz al final del camino pues sea la luz del hospital donde volvemos a nacer. Increíble historia, increíble pues teoría que traemos esta noche en su programa Y tú tienes miedo, hablando de la reencarnación. ¿Cómo se la está pasando? Mándenos sus saludos y pues ¿qué le parece si continuamos con más historias? Yo creo que toda la gente que está ahí en su casa, en su oficina, pues se quedó con tantitas ganas de más historias. Entonces vamos a mostrarle otras 2 o 3 que son de las más impactantes, de las más importantes hasta el momento en nuestra actualidad. Bueno, pues vámonos con el caso de las hermanas Pollock. El 5 de mayo de 1957, un domingo al frente del mar del norte de Whidbey Bay, la familia Pollock se dirigía presurosa a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, Joan, de 11 años, y Jacqueline, de 6, se adelantaron para alcanzar lugar. Al cruzar la calle para llegar a su destino, lamentablemente fueron atropelladas por un carruaje, el que las descuartizó y terminó con su vida al instante. John y Florence imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus pequeñas hijas. Tras transcurrir un año de la tormentosa pérdida que sufrió la familia Pollock, sorpresivamente descubrieron que estaban embarazados, gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958, con 10 minutos de diferencia, Gillian y Jennifer. Bueno, pues las cosas comenzaron a tornarse muy extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido el 5 de mayo. Conocían su hogar a la perfección. El pueblo, la gente que lo habitaba, tenían los mismos hábitos y costumbres. La similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Pese a que se trataba de unas gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía de la que simulaba ser menor. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, de 6. Identificaban los juguetes de las otras 2 niñas y las muñecas recibían el nombre de Joanna y Jacqueline. En automático reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas.
Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también lo tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos. Pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran es el límite para recordar vidas pasadas. Muy bien, increíble historia. Vámonos con la siguiente. Pues vean nada más a quién tenemos en pantalla. Bueno, el niño de 4 años que dice ser la princesa Diana de Gales, Billy, es un pequeño niño australiano, que ahora tenemos obviamente del lado izquierdo, que pues asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. Cabe destacar pues que el niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones pues ha comentado que el pequeño desde los 2 años ha declarado ser Lady Di. Pues muy extraño también comentar que a pesar de que el niño pues nunca había escuchado hablar de la familia real británica. Mira, soy yo cuando era una princesa, les dijo Billy a sus padres luego de ver una fotografía de quien fuera la princesa y primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y eso no es todo. Campbell comentó que el infante ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Pues cabe recordar que Diana tuvo un hermano, John Spencer. Otro de los aspectos que Billy dice es la descripción con lujo de detalle del castillo de Balmoral, en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país, pues tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Importante mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes. Pero ¿cómo puedes saber eso? Pero Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Soy yo como princesa. Entonces un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre, le dijo el niño a Lisa al ver una foto de Diana. Bueno, pues ya casi estamos en la recta final del programa. Vamos a cerrar con broche de oro. Quédese, no se vaya, porque ahorita le vamos a mostrar videos, pues un pequeño resumen de pues lo que es las vidas pasadas, la reencarnación. Y vean nada más a quién tenemos en pantalla. Bueno, pues es el caso de James Leninger, que obviamente mucha gente lo recuerda, es uno de los más representativos en el mundo. Y bueno, pues el misterio de la reencarnación obviamente rompió barreras mentales, y uno de los casos más representativos y más importantes acerca de este tema es el niño James Leninger, quien asustó a sus padres tras revelar que recordaba haber sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Según revelan los datos previos, James Leninger tenía pocos años de vida cuando recordó que antes era un joven piloto que se llamaba James Houston y que vivió en 1940 mientras pues se gestó la Segunda Guerra Mundial. El insólito relato dejó estupefactos a los padres de James, Andrea y Bruce Leninger, que escuchaban a su bebé de 2 años de vida hablar de cosas que no comprendían. Yo lo despertaba mientras gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, me respondía que un avión en llamas se había estrellado, explicaba Andrea. La historia no dejaba de parecerles irrisoria, pero los detalles que el pequeño niño conocía de la aeronáutica les confirmaba que era algo imposible de saber, obviamente sin haberlo experimentado. Una vez le compré un avión de juguete, le decía, mira esta bomba en la parte inferior. James me miró y me dijo, eso no es una bomba, mamá, es un depósito de caída, contaba la mamá del niño, aún impresionada. Bueno, pues conforme fue creciendo el niño, pudo construir su propia cabina de avión y ya los padres decidieron llevarlo con un especialista.
consultaron el trabajo de la terapeuta Carol Bauman, quien les ayudó con sus terrores nocturnos. Bueno, pues el pequeño comenzó a recordar el deceso del piloto entre sus pesadillas, lo que pues le daba terrores nocturnos. La terapia se basa en trabajar esos recuerdos de vidas pasadas de forma de que se puedan trabajarlos con técnicas. Los padres de James refirieron que las pesadillas del pequeño mejoraron inmediatamente, no sin antes comenzar a revelar los detalles de su vida como piloto. Bueno, pues dijo que su avión era un Corsair, pero mientras volaba había sido alcanzado por los japoneses y se había estrellado. Recordó que había dejado de respirar con 21 años. También recordó a un compañero suyo que se llamaba James Larson y que su avión había despegado de un pequeño barco que se llamaba Natoma. Su padre Bruce quedó estupefacto al verificar que todos los datos que dio su hijo eran reales. Leninger encontró a un expiloto del combate que había servido en esa embarcación y que ahora vivía en Arkansas. El portaaviones era el Natoma Bay y sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan el susto para sus padres? Bueno, pues ¿cómo descubrir quién fuiste en tu vida pasada? 5 señales de que has reencarnado. Y pues el concepto de reencarnación ha estado presente a lo largo de la historia en diferentes culturas. Algunas señales pueden ser suficientes para demostrarnos que hemos vivido más vidas. Desde la antigüedad, los filósofos aseguran que un ser humano puede vivir varias vidas. Desde la antigüedad, los filósofos realmente lo aseguraban. Lo que hay después de la muerte es quizás el misterio y miedo más grande al que nos enfrentamos en nuestras vidas. Desde pensar que vamos al cielo o simplemente el abrumante sentido de la nada, nos hacen preguntarnos, pues, ¿qué pasa realmente una vez que desaparecemos del plano terrenal? Pero una de las teorías más grandes en torno a este misterio es la de la reencarnación, la popular creencia de que el alma de las personas puede adoptar un nuevo cuerpo en repetidas ocasiones después de la muerte. Según algunas de las culturas más antiguas en el planeta, nuestra esencia está destinada a regresar al mundo para seguir aprendiendo diferentes lecciones, liberar el alma y alcanzar un grado más alto de conciencia. Y bueno, pues aquí les dejamos algunas de las señas para saber si ya tuvieron una vida pasada. La reencarnación en la antigüedad. Desde la aparición del hombre en la tierra, el concepto de la reencarnación ha estado presente en la gran mayoría de las culturas, desde las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, hasta el occidente como los griegos e incluso en Mesoamérica. Algunas de las civilizaciones antiguas aseguraban que el alma nunca muere, sino que es un ente que busca regresar al plano terrenal para guiarnos a ser mejores que en nuestras vidas anteriores, pues obviamente para así alcanzar plenitud, mayor sabiduría y cumplir con propósitos divinos. Bueno, pues ¿cómo saber? Ponga mucha atención con esto que le voy a comentar. ¿Cómo saber si mi alma ha reencarnado? Según la creencia popular, la memoria humana no puede recordar todos los aspectos de vidas anteriores, y es a través de diferentes señales que el alma intenta guiarnos para reconocer el pasado y así aprender de él. Y bueno, pues estas son las 5 señales de que muy seguramente su alma ha reencarnado. Bueno, en el número 1 tenemos tener el mismo sueño constantemente. Si sueñas muy seguido con el mismo lugar, época o personas en particular, es posible que en tu vida anterior hayas habitado en este espacio, pues en ese espacio, y convivido con la gente que ves. En el número 2 tienes una intuición muy fuerte. Las premoniciones pueden ser sinónimo de conocimiento que has acumulado, que has adquirido en otras vidas. Es tan poderosa que te puede salvar de peligros que ya hayas vivido. En el número 3 tenemos el interés y atracción por culturas o épocas pasadas. Si eres fanático de la historia y las culturas antiguas, puede ser un indicio de que pues viviste en ellas y que posiblemente te faltaron cosas por resolver.
En el 4 tenemos a que en algunos momentos pues tienes déjà vus. Esta sensación no es parte de tu imaginación. Puede que los olores, sonidos, imágenes o sabores que se encuentran en tu presente hayan formado parte de algún momento importante en tus vidas pasadas. Y en el 5 tenemos, te sientes extraño en el mundo. Sentir que no encajas y que las personas que te rodean no te entienden se puede deber a que tu alma está adherida a otra época que viviste. Increíble, muy bien, ahí terminamos ya con todo lo que es la historia, toda la investigación que hicimos esta noche en su programa ¿Y tú tienes miedo? ¿Cómo se la pasaron, Esperemos haya sido de su agrado. Mándenos sus saludos, Y bueno, pues como ya nos conocen, permítame tantito porque obviamente vamos a cerrar con videos. Y pues vamos a ver un pequeño resumen. Vámonos con la reencarnación. Suba su volumen. El concepto de reencarnación ha existido durante miles de años. La creencia de que cuando morimos renacemos como personas completamente nuevas ha mantenido al hombre en vilo desde tiempos remotos. Las personas que creen en esto dicen que a veces los niños aún pueden recordar la última persona que fueron. En el último siglo, muchos psiquiatras estudiaron este fenómeno, encontrando que la mayoría de sus sujetos eran chicos pequeños. En este top te mostraré a 10 niños misteriosos que tienen recuerdos de sus vidas pasadas y que seguramente te dejen pensando sobre cómo fue tu vida anterior. Lo ocupa un niño de 3 años nacido en Tailandia que asegura haber sido un maestro llamado Boa Kai en su vida pasada. Dijo que un día camino a la escuela recibió un disparo en la cabeza y que murió. Le contó a su abuela todo sobre sus padres anteriores, su esposa e incluso sus hijos y le rogó que lo dejara visitarlos. El chico la llevó hasta la casa del profesor. Allí conoció a sus padres, quienes dijeron que había sido asesinado 5 años antes de que naciera Chanai. Lo realmente espeluznante aquí fue que el menor tenía 2 marcas de nacimiento, una en la parte posterior de la cabeza y otra sobre el ojo izquierdo. Suena casi como si un disparo le hubiese atravesado la cabeza en una vida anterior. Ciertamente espeluznante, ¿no? Shanti Devi. Si de reencarnaciones se trata, la India aparece como uno de los sitios ideales para tratar este tema. Quizás tú o yo hayamos tenido una vida anterior en este país y no lo sepamos. La niña que ocupa este lugar en el top a la edad de 4 años le dijo a sus padres que su verdadero hogar estaba a 145 kilómetros de donde vivía y que allí residía su esposo. También dijo que había muerto luego de tener a su hijo. Incluso al encontrarse un día con su supuesto marido, esta lo reconoció al instante. El caso se volvió tan famoso en el país asiático que el propio Mahatma Gandhi ordenó un informe completo sobre el mismo. A final de cuentas, lo más increíble fue que todo lo que dijo la chica sobre su esposo y su hijo era totalmente cierto. Ryan. Este niño comenzó a tener pesadillas extrañas y horribles a los 4 años. Así es, tal parece que el 4º año de edad es una experiencia aterradora para estos pequeños, ¿no crees? Los malos sueños continuaron hasta que en su 5º cumpleaños, Ryan decidió decirle a su madre que solía ser otra persona en su vida pasada. Impactada ante la declaración de su hijo, la procreadora decidió escuchar lo que tenía para decir. Él detalló que su hogar era Hollywood, frecuentaba bailar en una producción de Broadway, a menudo se encontraba con estrellas y trabajaba en una agencia donde la gente cambiaba sus nombres de manera regular. Lo más emocionante de su historia es que incluso recordó que la calle en la que vivió en su vida anterior tenía la palabra roca. Dameron Macaulay. Cuando tenía 2 años, este chico de Glasgow comenzó a hablar sobre la vida en Barra, una isla remota frente a la costa de Escocia, en la que nunca había estado antes. Durante 3 años, todo de lo que parecía hablar era de su casa allí, donde estaban sus amigos. Contó cómo se llamaba su papá, que lo mató un automóvil, y también que echaba de menos a su mamá, así que estaba realmente angustiado. Sus padres finalmente decidieron llevarlo a ese lugar. Un equipo documental se unió a
ellos y quedaron realmente conmovidos por la cantidad de detalles que el niño podía recordar. Se acordaba de su familia, de su perro e inclusive de las vistas de su ventana. Realmente es una historia que podría emocionar fácilmente a cualquiera. Gemelas Pollock. Esta es una de las historias más populares dentro de los relatos de reencarnación. Es tan famosa que tranquilamente se la puede catalogar como una leyenda urbana. Si no la conoces, entonces te voy a contar los sucesos que vivieron estas hermanas y su familia. Nacidas en Inglaterra, Jennifer y Gillian Pollock recuerdan que fueron sus hermanas muertas en la vida anterior. ¿Te ha sorprendido? Si es así, quédate tranquilo, porque sus padres también. Las gemelas continuaron recordando detalles y lugares en los que nunca habían estado antes, pero las difuntas hijas de la pareja, sí. A la edad de 5 años, las cosas que recordaban las niñas fueron desvaneciéndose poco a poco y a partir de ahí en adelante llevaron una vida común y corriente. Cazadora. Este fue el nombre dado a un niño de 3 años que afirmó ser la reencarnación del legendario golfista Bobby Jones. Lo confirmó a sus padres al ver una foto del deportista en su residencia y exclamar que ese era él y que la casa era de su propiedad. Otro detalle sorprendente y espeluznante, sumado a los que ya había contado, es que este chico es un excelente jugador de golf. A la corta edad de 7 años ya había ganado 41 torneos, de los cuales consiguió 21 de manera consecutiva. Ahora, ¿es una coincidencia que un niño prodigio del golf afirme que es la reencarnación de un golfista real y legendario? ¿O tal vez sea el caso de un infante emocionado por una simple fotografía? No lo sé, ¿qué piensas tú realmente? Bárbaro Carlen. Hasta este punto del top, ¿piensas que ya viste todo? Te aseguro que lo más increíble está por llegar. Cuando era niña, Barbara dijo que en su vida pasada ella era nada más y nada menos que Ana Frank, la famosa chica que escribió el diario sobre su vida escondiéndose de los nazis. La chica de Suecia les dijo a sus padres que ellos no eran sus verdaderos procreadores e insistió que los auténticos vendrían a buscarla. Un día la familia se encontraba en Ámsterdam a punto de tomar un taxi, pero la niña se negó a subirse y terminó llevando a sus progenitores hasta la casa y escondite de Ana Frank. A partir de ese preciso momento, los padres vivieron convencidos de que su hija era realmente la reencarnación de la escritora del famoso diario. Edward Austriaco. Este niño de 4 años siempre tuvo miedo de los días lluviosos y húmedos. Se referiría a esa sensación rara en su garganta como un disparo. Todo fue muy confuso hasta que le dijo a su madre quién era en una vida pasada, un soldado en la Primera Guerra Mundial. Dijo que se llamaba James, tenía 18 años y caminaba por el barro en Francia. Era un día húmedo, lluvioso y frío. Su rifle se sentía pesado. Todo lo que pudo ver fueron los estragos del campo de batalla. Escuchó un disparo venir detrás de él. Una bala atravesó a otra persona y lo golpeó justo en la nuca, sintiendo que su garganta se llenaba de sangre. A pesar de que no le creían, insistió en que no vio nada de lo que contó en la televisión y que dichos eventos le ocurrieron verdaderamente a él en otra vida. ¿Tú qué crees? Encontrar la tumba. Sí, como has escuchado, así se conoce al niño de tan solo 3 años de edad que se ubica en el segundo puesto del top debido a que su identidad está protegida. Todo comenzó en 2009 cuando un médico investigó su afirmación de que recordaba su vida pasada y que fue asesinado por un hachazo en la cabeza, exactamente donde estaba su marca roja de nacimiento. El niño llevó al médico a una aldea y caminó hacia allí mientras le decía que solían ser vecinos, pero que se pelearon y lo mató con un hacha. La cara del hombre se había puesto completamente pálida, pero eso no era todo. El chico lo llevó a un montón de piedras donde estaba el esqueleto de un hombre vestido con ropa de granjero. El cráneo tenía una herida de hacha limpia dividida justo encima. James Leininger.
¿Alguna vez has pensado que en tu vida anterior pudiste haber sido un soldado luchando por su patria en alguna guerra? Pues el niño de 4 años que ocupa la primera posición afirma positivamente que lo fue hace muchos años. A la edad de 2 años, el infante señaló a sus padres una foto de una isla japonesa en el Océano Pacífico y les dijo que su avión fue derribado allí. Sorprendidos, investigaron este hecho y descubrieron que solo una aeronave fue destruida ahí, y fue la del teniente y piloto estadounidense James Houston Jr., quien fue asesinado por los japoneses en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Los progenitores se reunieron con la tripulación del teniente y confirmaron que cada detalle del que el chico habló era 100% exacto. Como has podido ver a lo largo de este video, en el mundo existen muchas personas misteriosas, entre las cuales se encuentran estos niños que son capaces de recordar sus anteriores vidas. Oiga, muy bien, ahí tuvimos pues un pequeño resumen de lo que es la reencarnación y pues vámonos rapidito con el siguiente video de vidas pasadas. El concepto de reencarnación ha estado presente en la historia del ser humano desde tiempos inmemorables. Se cree que al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo para después de algún tiempo tomar otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Uno de los casos más increíbles de reencarnación es el de James Leninger, un pequeño niño que aseguraba que en su vida pasada había sido James Houston, un piloto de caza norteamericano de 21 años que desapareció en acción en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando el pequeño James, de tan solo 2 años de edad, empezó a sufrir de pesadillas frecuentes. Su madre relató que el pequeño despertaba por las noches y gritaba que un avión en llamas se había estrellado y que un pequeño hombre no podía salir. Este tipo de pesadillas eran muy frecuentes y su abuela fue la primera en sugerir que James estaba recordando tal vez una vida anterior. En una ocasión, le compraron a James un avión de juguete y le enseñaron lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. James de inmediato los corrigió y dijo que eso no era una bomba, sino que era un depósito de combustible del avión. El niño sabía cosas que a su edad era imposible el acceso a esa información tan específica. Incluso le preguntaron qué tipo de avión volaba en sus sueños y él respondió: un Corsair. Su familia quedó sorprendida, pues jamás había escuchado tal nombre. A los 3 años de edad, James comenzó a dibujar con detalle preciso el mar y las batallas aéreas con los detalles correspondientes a las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Después de algún tiempo y de muchas pesadillas y dibujos, decidieron llevarlo a terapia, y lo primero que dijo James fue que su avión era un Corsair y que había sido derribado por los japoneses. Además, reveló que el nombre del barco del que despegó era el Natoma y que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larson. Después de algunas investigaciones, su padre quedó estupefacto. Descubrió que los nombres que había pronunciado su hijo eran totalmente reales, pues el Natoma Bay había sido un pequeño portaaviones que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y Jack Larson era el nombre de un expiloto de combate que había servido en esa embarcación y que aún vivía en Arkansas. En el año 2002, el padre de James, Bruce Leninger, visitó a Larson en Arkansas y le preguntó acerca del fallecido piloto James Houston. Larson le respondió que Houston había sido miembro de su escuadrón de combate BC-81
y que no podía recordar lo que había pasado exactamente con él, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945. Cuando Houston no regresó de su misión, fue declarado desaparecido en combate. Luego, en el año 2003, Bruce también localizó a Amy Houston, hermana del fallecido James, quien vivía en California. La señora Houston, luego de varias conversaciones telefónicas, le envió a la familia Leninger varias fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de ellas, el joven James Houston aparecía de pie delante de un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión de combate que el pequeño James Leninger había mencionado. Más tarde, le envió a la familia Leninger una carta junto con varios objetos personales del fallecido James. La carta decía que la mujer creía en la historia del niño. Este niño no podía saber tantas cosas personales de Jim, por lo que creo que de alguna manera este pequeño niño es parte de mi hermano. Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero debe haber alguna razón para que haya sucedido de esta manera. Años más tarde, cuando James Leninger ya estaba convertido en un adolescente, asistió a una reunión con amigos y familiares del fallecido piloto. Todos ellos, después de hablar con el muchacho, lo reconocieron como James M. Houston Jr., piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial. Oiga, muy bien, es considerado pues la mejor prueba de reencarnación. Este niño que pues decía que era ese piloto. Y pues, ¿qué nos falta? ¿Qué hay detrás de la muerte? Y con este video ya nos pasamos a despedir. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Acaso nos vamos a un lugar de paz y tranquilidad? ¿O a un tormento eterno? O, tal vez, miramos una luz, nos sentimos desnudos, sentimos mucho frío y empezamos a llorar, porque hemos vuelto a nacer. ¿Qué pasa, humanos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la reencarnación y te presentaremos dos de los casos más importantes de niños que hablaron sobre sus vidas pasadas. Algunas religiones asiáticas como el hinduismo, budismo y el taoísmo creen que las personas al morir, sus almas empiezan una nueva vida en otros cuerpos. Pero, ¿qué dice la ciencia acerca de la reencarnación? Pues algunos científicos aseguran que la reencarnación podría ser posible, pero solo algunos niños serían capaces de recordar sus vidas pasadas. Y al cumplir un promedio de 5 años, ya se les ha olvidado todo. Y es por eso que hay registros de miles de niños que han hablado sobre sus vidas anteriores. Niños que incluso nacieron en países donde se rechazan estas creencias religiosas sobre la reencarnación, como lo son los siguientes casos. El caso de James Leiner. James era un niño estadounidense que le gustaba jugar únicamente con aviones, pero cuando tenía 2 años se mostraba muy inteligente y lo que hablaba se le entendía bastante bien. Pero a menudo solía tener aterradoras pesadillas. Mientras dormía, solía gritar: "¡Avión en llamas! ¡Avión en llamas! ¡Avión en llamas!". Un día, James empezó a contarle a sus padres que tenía recuerdos de una vida pasada. Sus padres, muy sorprendidos, lo llevaron con la terapeuta Carol Bowman, quien era una profesional en casos de estudios sobre la reencarnación. Ella logró traer ciertos recuerdos de James, y aquel niño empezó a contar que era un piloto de un caza y que su avión había sido impactado
por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, en Iwo Jima. James también contó que ese día había despegado de un navío llamado Natoma. Su padre se sentía sorprendido porque su hijo sabía bastante sobre la Segunda Guerra Mundial a una edad demasiado temprana, y se obsesionó en investigar y descubrió que Natoma realmente sí existía. Se trataba de un portaaviones llamado Natoma Bay. Investigando más a fondo, también descubrió que el único piloto de la escuadra que fue abatido en Iwo Jima se llamaba Houston y murió a los 21 años ese 3 de marzo de 1945. Su padre empezó a creer que su hijo era la reencarnación de aquel piloto llamado Houston. Y lograron localizar a la hermana de Houston y le escribieron una carta con los relatos que su hijo contaba. Y ella confirmó que todo lo que aquel niño decía era real. Pero cuando James empezó a crecer y cumplió 6 años, empezó a olvidar todo. Cuando sus padres le preguntaban, ni siquiera recordaba que él les había contado eso y siguió con una vida normal. El misterioso caso de las hermanas Pollock. Era un 5 de mayo del año 1957. Las hermanitas Johanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6 años, se dirigían a la iglesia. Pero al cruzar la calle no se percataron que un automóvil se aproximaba, por lo que termina atropellándolas y causándoles la muerte de una forma instantánea. Sus padres, John y Florencia, no podían aceptar que sus hijas ya no estaban, y superar aquella gran pérdida se les estaba haciendo bastante difícil. Pero un año después de aquel accidente, la señora Florencia le da la noticia a John que estaba embarazada y que iba a tener gemelas. Y dio a luz a Gillian y Jennifer. Pero las cosas empezaron a ponerse muy extrañas cuando las gemelas tenían 3 años. Aquellas niñas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido. Gillian recordaba la vida de Johanna, la niña que murió a los 11 años, mientras que Jennifer recordaba la vida de Jacqueline, la niña que murió a los 6 años. La forma de hablar eran idénticas, tenían los mismos hábitos. Gillian siempre cuidaba y guiaba a Jennifer, actuaba como que si fuera mayor que ella, pero la verdad es que ambas tenían la misma edad. Algo muy extraño fue cuando sus padres abrieron una caja de juguetes que eran de las hermanas que habían fallecido. Rápidamente supieron identificar los juguetes. Gillian toma los juguetes que eran de Johanna y Jennifer toma los juguetes que eran de Jacqueline, diciendo: "Estos son los míos". Sus padres también contaron que las gemelas le tenían una fobia extrema a los vehículos. Pero sus comportamientos extraños empezaron a desaparecer cuando cumplieron 5 años. ¿Qué hay después de la muerte? Sin duda alguna, esto es uno de los misterios más grandes de la vida, pero la creencia de que nuestra alma vuelve a reencarnar en otro cuerpo que recién nace, esta creencia ha surgido desde hace miles de años en diferentes culturas. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto podría ser posible o definitivamente rechazas esta creencia? Déjame tu opinión en los comentarios, y si este tipo de videos te ha gustado, pues te agradecería mucho si me colaboras con un poderoso like y te suscribas a este canal. Ahí lo tuvimos, increíble investigación este muchacho de Davago, pues gran canal, gran investigación,
pues cómo se la pasó, Quiero mandar un saludo muy especial pues a toda la gente de la Unión Americana, mucha gente ahí en la frontera nos sigue, hemos entrado en el gusto de la gente y pues saludos muy especiales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México. Si usted es de otra parte de la República Mexicana o inclusive de otro país, pues mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios, sus sugerencias de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. Recordar que aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, aquí el que manda es usted, Y si usted tiene, pues como lo comentábamos a mediación de programa, si usted tiene algún material, una fotografía, un video, se sabe alguna leyenda, una historia de terror, pues mándenos un inbox aquí a la página de Borrachos FC y con todo gusto más adelante en alguno de nuestros programas de Y Tú Tienes Miedo, pues mostramos su material, lo mencionamos, le mandamos saludos, Así es que muchas gracias por habernos acompañado esta noche, nos vemos la próxima semana y recuerde algo muy importante: hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.